En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Actuar de las fuerzas políticas colombianas queda nuevamente en una posición incómoda con la carta que se ha conocido de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela desde territorio norteamericano. Acusaciones que se dieron en la Comisión de la Verdad por parte de Andrés Pastrana han quedado en entredicho con todo lo que se viene a conocer de aquello que ocurrió en el proceso 8000 y en esas elecciones del año 1994, donde quedó en el ambiente el tufillo de una derrota, de una no aceptación por parte del candidato conservador. Ese accionar y conexidad del narcotráfico, no solo con la política, sino con el fútbol, los medios y con otros estamentos del eje democrático de los colombianos, exige que hoy sean muchos más los llamados a la Comisión de la Verdad. La construcción y reconstrucción de lo que ocurrió en el país no debe estar únicamente bajo la óptica de intereses mezquinos, políticos y sociales de muchos de los actores. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Mancillada ha quedado la Comisión de la Verdad con el evidente fraude testimonial que llevan a ella los actores de la historia colombiana, feria del chantaje, incriminación a rivales políticos y sociales, es lo que reina en cada una de las diligencias de aquellos que dicen ser ejemplo de la ética, pero en el fondo son el vivo sentir de la podredumbre que circunda el poder de la nación. Miserable y ruin es el cinismo y actuar de adustos personajes que desde sus mentiras, chantajes y corrupción comprobada a lo largo de los años, ahora posan de víctimas sin siquiera sonrojarse. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Preocupación invade la casa de Nora y los niños con el pronunciamiento de los Rodríguez Orejuela desde la prisión en Estados Unidos. Mar de verdades a medias que tanto daño ha causado al país son los postulados que se asumen como propios y se posicionan en el imaginario colectivo en la reconstrucción del conflicto colombiano. En la carta difundida esta semana por los medios de comunicación, los hermanos Rodríguez Orejuela encendieron nuevamente la llama de esas presuntas pruebas casi comprobadas de la conexidad de los carteles del narcotráfico con el auspicio de la política roja y azul, el fútbol, la industria, los medios de comunicación y varios actores de la sociedad colombiana. Se está reviviendo el pasado en presente y hay que recurrir a quienes vivieron los hechos y lo que buenamente quieran contar desde su opinión fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex magistrado Jaime Arrubla. A ver, sí, pues primero de todo, esto ya es historia patria. Vamos a ver hasta dónde nuestro recuerdo y nuestra memoria no falle.
primero lo que me tocó vivir y segundo, pues lo que ya es una opinión, lo que se debió haber o no haber hecho con dicha carta. Yo recuerdo que cuando se terminaba la campaña del 94, aparecieron los tales narcocassettes que dicen que los entregaron autoridades de inteligencia norteamericanas y fueron a dar al coronel Barragán, ¿no? Alguien así. De todas maneras, en plena campaña se le entregaron también, o él se los entregó al presidente Pastrana. El presidente Pastrana, por consejo del doctor Misael Pastrana, se los llevó al presidente de la República y le pidió que verificara su contenido, si era original o si era un montaje, que me parece que lo hizo con prudencia, porque si él se ponía a mandar eso a todos los medios sin saber si son reales o no, pues imagínese, a pocos días de las elecciones, el lío que se arma en el país. Y el presidente le dijo que qué quería que hiciera con él, pues de la autoridad máxima, ya usted verá dónde los canaliza. Todo eso paró en que todos recordamos, el fiscal no es competente, pero yo sí recuerdo que el doctor Valdivieso hizo un tremendo documento y lo llevó y lo leyó en el Congreso o lo entregó al... ¿Por qué? Porque como él no era competente, lo trasladaba a la comisión de acusaciones que hace el antejuicio político en el Congreso, y eso terminó en un señor Heine Moncollón, y por aplausos prácticamente el proceso se archivó. El presidente Pastrana pasó de ser un candidato a punto de ganar las elecciones a ser un paria en el territorio nacional. Todo el mundo lo insultaba. Pastrana fue, es y seguirá siendo un paria para muchos que tienen clara su pataleta de pésimo perdedor. El pasado no perdona, y a sabiendas de los antecedentes de los jefes del cartel de Cali e incluso de los agentes de la política colombiana, son muchos los que terminan dando más valor al testimonio de un narcotraficante que a la ilusión moral de un expresidente. Versión cuestionable que después de tantos años revive el proceso 8000, no es más que el fiel reflejo de un pésimo perdedor, mezquino godo que ostenta una dignidad que no logra tapar su mentira y cobardía desde la que se acomoda al vaivén de la política nacional. Quebrantamiento del voto de silencio de los Rodríguez Orejuela exalta a que sean llamados a rendir su versión en la Comisión de la Verdad, abrir una caja de Pandora que puede salpicar a muchos que sigilosamente quieren pasar de agache desde los cargos diplomáticos o gubernamentales que están ostentando. Muchos preguntan por qué hasta ahora el escándalo. En Semana en Vivo, el expresidente Andrés Pastrana Arango dice que la carta está desde 2013 y si no tuvo trascendencia fue por la falta de astucia del periodismo. Bueno, es que ahí sí me toca decir que fueron ustedes, colegas periodistas, los que no agarraron la chiva en ese momento. En ese momento se había soltado la chiva desde 2013. Cuando yo presenté mi libro con Gonzalo Guillén, que fue con quien lo escribí, y con Blado, precisamente en el Club del Nogal, ahí en esa presentación contamos precisamente esto de la carta, tanto que usted recuerda ahí que Gaviria, creo que estaba el presidente Gaviria en Cartagena y reaccionó de una manera muy fuerte, e igual Rafael Parto. Pero desde el 2013 está esa carta y está dando vueltas. Yo creo que tocó ir a la Comisión de la Verdad. ¿Y por qué? Porque la gente pregunta por qué lo dijimos en la Comisión de la Verdad. Y en la Comisión de la Verdad se dijo por una razón, porque me invitaron a decir la verdad. Ernesto Samper había ido como expresidente a la Comisión de la Verdad y había dicho hacía unas pocas semanas que él no tenía conocimiento de esa carta y que por eso yo fui y la entregué y dije, aquí hay otra... En la Comisión de la Verdad, aquí está la carta que me hicieron llegar estos señores en el año 2000 y que la estamos dejando a consideración de la Comisión. Refrito que ahora toma relevancia y revive un proceso donde aún quedan muchos cabos sueltos y tela por cortar. El que al cielo escupe, en la cara le cae.
Eso fue precisamente lo que le pasó a quien desde su memoria selectiva incrimina de actos no santos a caudillos liberales, pero olvida su participación en los sonados contratos de Dragacol y Chambacú, denuncia de malquerencias en campañas políticas que devela el escaso carácter de un sujeto que por genética, desde su padre Misael, tira la piedra y esconde la mano. Dinamismo de la política enseña que hoy se ataca y se cuestiona, pero más adelante o en el pasado, sin el menor pudor o escrúpulo, se hacen alianzas que luego pasan factura de contado. Generación de líderes, muchos delfines que ahora pasan la posta a sus hijos, es la que impide corregir el rumbo de una historia torcida entre intrigas, violencia y corrupción. Linaje político que como peste se transmite a la descendencia y el pueblo ignorante les otorga el poder para ser pisoteado. ¿Por qué ocultar tanto tiempo la carta? ¿Por qué no haber ejercido justicia como primer mandatario de los colombianos? Esto es lo que aseguró en Semana en Vivo el expresidente Andrés Pastrana. A ver, le voy a contar la historia como es. Resulta que ya para el año 2000, el fiscal general de la Nación, el señor de Grave, había cerrado la investigación. Para el año 2000, cuando yo recibo la carta, ya había hablado Morcillo, había hablado Palomari, había hablado Otero, había hablado Santiago Modina, había hablado todo el mundo. Y resulta que habían cerrado la investigación en la comisión de acusaciones y todos porque no había pruebas y no había evidencia. La prueba reina no es la carta. La prueba reina son los narcocassettes que entregué yo en el año 1994. Eso es lo que es la prueba reina. En el 2000, ¿qué pasaba? Yo, cuando me llegó esa carta, consulté con los abogados míos en la presidencia y dije, ¿qué podemos hacer con esta carta? ¿Qué se puede llevar adelante? Y me dijeron absolutamente nada porque ya cerraron precisamente la investigación. Y segundo, pero un momentico, hay gente que me pregunta si eso hubiera servido para la extradición o no. Y aquí también quiero ser muy claro. Cuando la Constitución del 91, el narcotráfico compra la Constituyente, y digo esto porque además mi padre, el expresidente Misael Pastrana, hizo esa denuncia, como Pablo Escobar había comprado la Constituyente. A mí inclusive cuando fui a hablar con Popeye me echó el cuento de cómo fue que se compraron constituyentes y se compraron la Constituyente para tumbar la extradición. ¿Qué sucede? Que a partir del año 91, cuando se aprueba la Constitución del 91, de ahí para atrás, ya los delitos para poder extraditar a Rodríguez Orejuela o a cualquier narcotraficante ya no tenían ninguna validez. Se tenía que poder extraditar a partir del año 91 en adelante tampoco, porque solo hasta 1997 se presenta un proyecto de ley por la presión de los americanos para revivir precisamente la extradición, y el ponente es Germán Vargas, y en el año 1997, cuando se aprueba precisamente la extradición de nuevo en Colombia, al parecer los hermanos Rodríguez Orejuela delinquen, y al delinquir, entonces es que fueron extraditados a los Estados Unidos. Pero en el año 2000 yo no podía hacer nada, porque no había extradición, habría precluido la investigación, habían cerrado las investigaciones, cuando yo el país y el mundo conocía que había pasado en la campaña de 1994 y no podía hacer absolutamente nada con esa carta. Quien lo escucha es un santo, todos son corruptos y él no tenía cómo actuar, pero pequeño detalle, era el presidente de la República. Es la hora de un cambio, tragar algunos sapos e impedir que se sigan encubriendo políticos que de manera descarada aparecen como protagonistas cada vez que se destapa un escándalo de corrupción que es aún más grave que el anterior. Agua sucia que se usa para perjudicar a otros, al final chispea a muchos y termina evidenciando que todos tienen rabo de paja. Mitómanos impúdicos que o no ven un elefante a sus espaldas, tienen una carta bajo presión o son vilmente engañados en su buena fe. Búsqueda de la verdad ha terminado por revelar el talante, la coherencia y la fiabilidad de quienes se aproximan a rendir un testimonio. Cada actor del conflicto está dejando en la historia su esencia, su naturaleza,
desde la coherencia de sus relatos en la ciudadanía. De lo anterior, llama a preguntar qué tan cierto es lo que recalcó en Semana en Vivo el expresidente Andrés Pastrana Arango. No usa el poder para perseguir a nadie, pero la historia y los hechos dicen una cosa totalmente distinta. Yo no uso el poder para perseguir a la gente. Cuando yo pregunto a mis abogados qué se puede hacer y no se puede hacer nada, yo distinto lo que hizo Samper conmigo, que persiguió a mi familia, me persiguió a mí. Todo el gobierno estuvo permanentemente en contra mío en los 4 años de su gobierno, a pesar de que yo le di la mano cuando él me la pidió. Y resulta que la prueba la tenían ustedes, por eso hago la presentación del libro. Es que el libro no se hubiera vendido. Julio Sánchez dijo, es que Pastrana se va a escudar en que un EDK se le entregó. No, yo no me escudo en esas cosas. Yo no persigo a la gente, ¿sabes? Yo no persigo a la gente desde el poder. Y si no se podía hacer nada, y volvemos a lo mismo, el problema es que el país, como dije en la entrevista, mire lo que usted me está preguntando, ¿la carta es cierta? No me lo preguntó. ¿La carta es verdadera? No me lo preguntó. ¿Los cassettes se invertieron? No me preguntó. El país sigue pensando en la forma y no en el fondo. Y por eso es que no estamos saliendo. Usted sabe que yo hice un operativo con Luis Alberto Moreno y dos personas de mi campaña, en que yo le entregué los narcocassettes a todos los directores de medio 3 días antes de las elecciones. Yo no sé si usted sabía eso. Entonces yo, en un sobre, con un moto que contratamos, enviamos los narcocassettes a todos los directores de medio para que 3 días antes ellos supieran lo de los cassettes. ¿Y sabes cuál fue mi error? Señor. Mi error fue que yo se lo mandé a los directores y no a los periodistas. Los directores, inclusive, a mí me cuentan, y creo no equivocarme, que hubo un cóctel el sábado anterior a las elecciones o el viernes y estaban todos los directores de medios, prensa, radio, televisión, y entre ellos se hablaron entre ellos, oiga, a usted le llegó este cassette, a usted le llegó este cassette. Nadie hizo la denuncia. Y el único, como le digo, yo no abuso de las cosas que yo tengo, ni del poder, ni de TV Hoy. En TV Hoy yo hubiera podido sacar los cassettes, que era de mi familia. No lo hice tampoco, porque iba a perder credibilidad. Y por eso es que digo, lo grave de lo que pasó en el año 94 es que César Gaviria y Rafael Pardo le envían diciéndole a Ernesto Samper que el cassette es cierto. Le dicen, este cassette está verificado y es cierto lo que dice en el cassette. Se lo enviaron a De Grey y se lo enviaron a Samper, pero no me lo enviaron a mí. Si me lo hubieran enviado a mí, la historia de Colombia hubiera cambiado. Se piensa en la forma y no en el fondo, pero queda en el ambiente muchas preguntas sobre el operativo y si la historia de Colombia habría cambiado. Táctica empleada por el último de los gobernantes conservadores ratifica que ningún político en Colombia está limpio. Les encanta hacerse los ciegos y montar sectas para defender lo indefendible. Colombia no olvida el nefasto gobierno de quien entregó el país a la guerrilla y carga en su conciencia las repercusiones de sus actos para la nación. Acabó con el ferrocarril, creó el UPAC, impuso el 2 por 1000 para salvar a los banqueros, impuesto transitorio que sigue generando ampolla a los colombianos, entre otros. Problema de Colombia es creerle a los criminales sin pruebas. Mejor ejemplo es el caso de las FARC, que se atribuye el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado sin un solo fundamento y miles de contradicciones entre ellos mismos. Gravísima afirmación de los Rodríguez Orejuela puso en posición incómoda a más de uno, volteó la estrategia política de la dignidad y mientras el país está incendiándose, los expresidentes orgullosos se constituyen en faro de luz y moral para demostrar que el pasado fue podrido, el presente sigue ardiendo y el futuro se vislumbra oscuro. Las dos cartas llaman a preguntar cuándo se cree lo dicho por los Rodríguez Orejuela, pues no puede ser selectiva su validez, como lo exaltó en Semana en Vivo el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Pues a ver, como varias reflexiones, ¿no? Pero volviendo un poco atrás, había que pensar, tratando de encontrar alguna explicación en por qué, si todo eso es verdad, espero que no haya sido así,
que hayan enredado a mi médico Santiago Rojas. Frente a estas dos cartas uno se hace esta reflexión. ¿Cuándo dicen la verdad los Rodríguez Orejuela? ¿O cuándo se les cree a los Rodríguez Orejuela? ¿Cuando acusan a Samper o cuando acusan a Pastrana? Porque si uno viene de un lado y de otro, pues siempre hay como especies de justificación. Yo solamente, vuelvo y repito para que no haya ninguna duda, yo no entro en esta controversia de si la carta es apócrifa, si hubo chantajes, si no hubo chantajes. Me imagino que ellos, es que eso tendrán pruebas. Por ejemplo, si dicen que unas visitas a las cárceles, pues de eso queda constancia, ¿no? De quién entra, quién sale, a qué horas. Sobre ese último párrafo, pues sí, hay una especie de reto, ¿no? Porque le dicen, bueno, si usted cree que no estamos diciendo la verdad, entonces denúncienos. Se equivocan en el nombre del padre de los Pava, por cierto, fue un dirigente conservador muy importante de mi departamento, el doctor Jaime Pava Navarro. De ellos sí, el doctor Humberto Pava, que uno de los que menciona ahí en ese párrafo, sí fue condenado por haber recibido cheques del cartel de Cali, haciendo esta aclaración. Uno es cheques para la campaña y también por honestidad mental tengo que decir, cuando yo llego a la fiscalía no había ninguna investigación ni elementos para hacerla frente a la campaña de Andrés Pastrana, para que eso también le quede claro. Había investigaciones y muchas de ellas se terminaron frente a congresistas, repito, liberales y conservadores que habían recibido plata de los narcos para sus campañas. Dineros recibieron muchos candidatos. El fenómeno fue de rojos y azules, y ahora todos pretenden dejar el tema en el olvido. No importa cuándo, siempre aplicará la letra de Aterciopelados. En el país del Sagrado Corazón, a nadie se le puede dar la absolución. Cuando el billete es el emperador, ya no hay decencia que valga, no hay honor. La horrible selva del cemento, supervivencia para el más violento. Honor y escrúpulos son un invento de un pasado lejano, polvoriento. Incomprensible resulta ataque de decoro que se tuvo como respuesta a la carta de los Rodríguez Orejuela, y se tome como verdad todo lo que ataca al contrario, pero se resalta como mentira lo que enloda a las toldas azules. Secreto a voces es que entre malhechores no hay lealtad. La verdad se debe divulgar en el momento preciso que se conoce para que su efecto sea recibido con contundencia y se pueda aplicar la debida justicia. Dejándolo para más tarde, pierde todo su valor. La carta, que ahora aparece como novedad, no es nueva, ya había sido publicada por Pastrana en 2013 en un libro y pasó intrascendente, como lo aseguró en Semana en Vivo el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Aun cuando, como se dice, esa carta figuró por ahí en un libro que publicó el expresidente en el año 2013. Alguien decía que parecería que hubiera sido un libro casi medio clandestino porque nadie recuerda que esa carta hubiera aparecido ahí. Eso de un lado. Sí me sorprendió que si la carta es del año 2000, en ese momento yo era fiscal general y yo hubiera preferido, si así puede hablarse, que el entonces presidente de la República hubiera dado traslado de esa carta a las autoridades. ¿Por qué razón? Es verdad que para entonces el expresidente Samper ya había sido beneficiario o beneficiado de una preclusión de la Cámara de Representantes y que probablemente eso hacía tránsito a cosa juzgada y que de otro lado el fiscal nunca ha podido constitucionalmente investigar al presidente de la República. Por eso cuando se dice que el fiscal Valdivieso estaba investigando al presidente Samper, pues eso no es cierto. La fiscalía del doctor Valdivieso nunca pudo investigar al presidente Samper porque no era de su competencia. Lo que hizo fue, cuando aparecieron esos documentos, pues enviarlo a la autoridad competente, que era la Comisión de Acusaciones. Pero sí me sorprendió
al conocer que esa carta en posesión del jefe del Estado, como lo dice la Constitución, pues que esa carta no hubiera tenido trascendencia en ese momento. La pregunta es por qué el jefe de Estado no se ajustó a la ley y dio la trascendencia que merecía el documento en su momento. Incómodo, escrito que llegó desde Estados Unidos, solo desenmascaró a un expresidente que siempre fue resentido, inseguro, poco inteligente, acomplejado y envidioso. Por más que se desmienta a los hermanos del Cartel de Cali, nadie podrá atajar el desmoronamiento de la superioridad moral de quien se hizo elegir bajo el lema de Diciendo y Haciendo a la alcaldía de Bogotá y en la presidencia prometió que el cambio era ahora. Son muchos los que salen implicados en esta confrontación. Sorprendió al país el nombre de un médico como Santiago Rojas, así como lo dijo en Semana en Vivo el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Yo casi que no soy imparcial para hablar de Santiago Rojas porque le tengo mucho afecto y por cierto, hablo con él porque en las reuniones que yo he tenido con él, él siempre es una persona interesada por los temas de la política y recuerdo, por cierto, siendo yo fiscal, fui a España invitado por el fiscal de España y en ese momento me lo encontré además porque era funcionario diplomático. El presidente Pastrana lo había nombrado, no sé, en un cargo diplomático, no sé cuál de ellos, en la misión en Madrid. No sé, espero que no sea cierto, eso que dicen los Rodríguez, porque pues sí, no estaría muy bien que un médico pues se prestara para lo que a ellos dicen ahí es un chantaje, pero nosotros no estamos asumiendo que eso sea cierto. Es más, yo tendría que tender por creerle principalmente a Santiago Rojas. Probablemente él también se puede amparar en el secreto médico, ¿no? En el secreto profesional. Pero bueno, ahí se encontrará con el problema de que porque esto no para aquí, esto no para acá. Tenemos que prepararnos para un resurgir del género epistolar tan decaído por cuenta del Twitter y todas esas cosas. Creo que va a haber más cartas y entonces que de pronto en esas cartas comiencen a aparecer cositas o por ejemplo que comiencen, porque si algo tenían los Rodríguez era que eran muy organizados y que aparezcan con datos, con fechas. Yo en mi corazón tengo la esperanza que en lo que tiene que ver con Santiago Rojas, en eso no estén diciendo la verdad los Rodríguez, porque no lo veo en ese plan de, no sé, de mensajero, de una especie de chantaje o de extorsión o de presión. No lo veo, la verdad. Vendrán más cartas y muchos pagarán escondederos y rezan por la mala memoria de los Rodríguez Orejuela. Elemento distractor que vuelve al país al pasado, consigue que se olvide fijar la mirada en el presente. La carta terminó siendo una agenda mediática para desempolvar a oscuros personajes que recuerdan el escándalo y lo niegan todo. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Comidilla de bochinche que colmó los medios de comunicación y sació el morbo del colectivo social es la ratificación de que la política apesta y que casi el 100% de los políticos se alían hasta con el diablo para tener poder. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Patrañas. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Si a estas alturas, a usted como ciudadano,
no le repugna la política tradicional, tristemente Colombia estará condenada a vivir en una sociedad que difícilmente avanzará con pretextos o no. Las guerrillas han elegido presidentes desde afuera y el narcotráfico desde adentro. Gracias a las patrañas de un proceso imperfecto, ahora se les paga a los delincuentes, se les dan curules en la Cámara y el Senado, y el pueblo se debe tragar los crímenes imperdonables que tanto mal le han hecho a la nación. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en el ecosistema digital, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.